Hola, somos Verdad al Mic. Esta es nuestra tercera temporada. Discípulos contra cristianos. ¿Y vos? ¿De qué lado estás? Hola a todos, tengo muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del momento que estés escuchando esto. Estás escuchando Verdad al Mic en su tercera temporada y como ya sabés, estamos desarrollando una serie sobre el discipulado. Nos estamos inspirando en diferentes artículos publicados por el Tellville Talk, un magazine perteneciente al ministerio Ligonier en español, y estamos citando estos artículos y reflexionando a la vez sobre ellos para ver nuestra vida como discípulos de Cristo. Si lo somos o no lo somos. Y recordad que el título por el cual comenzamos esta serie, esta temporada es Discípulos contra cristianos, ¿sí? Y bueno, como siempre digo, cada vez que me toca, recordá escuchar el primer episodio para saber de qué estamos hablando cuando mencionamos esto. En el día de hoy nos toca hablar sobre los discípulos atesoran la palabra de Dios en su corazón. Y antes de comenzar, permítame contarles algo que nuestro líder de jóvenes nos preguntaba en una de las reuniones que hemos tenido. Si entraran hoy acá y no sé, la policía, el Estado, quien sea, y nos sacaran nuestras Biblias, ¿cuántos de nosotros tenemos presente las Escrituras? ¿Cuántos de nosotros hemos memorizado lo suficiente las Escrituras para que nos acompañen el resto de nuestra vida, básicamente? ¿Cuántos de nosotros nos hemos tomado el trabajo de hacer eso? Y claro, no como algo trivial o como algo rutinario, religioso, sino realmente porque es la palabra de Dios. Es la palabra de nuestro Señor que nos sostiene, que nos va a sostener toda nuestra vida. Y de eso se trata un poco este episodio. El artículo que vamos a leer hoy es de Robert Carver. Este hombre se desempeñó como profesor asociado de griego y Biblia en el colegio cristiano Clearwater, que precisamente está en Clearwater, Florida, y lo hizo durante más de 35 años. Así que bueno, vamos a estar leyendo y memorizando, reflexionando sobre lo que él nos quiere decir respecto de esto, de que los discípulos atesoran la palabra de Dios en su corazón. Le leemos un fragmento. Él dice: para un verdadero discípulo de Cristo, que realmente quiere ser como Cristo, memorizar las Escrituras es una disciplina vital. Y vital por múltiples razones. Vital porque es la palabra de Dios la que nos va a sostener en los momentos de debilidad. Vital porque es la palabra de Dios la que nos santifica y nos lleva muchas veces a ser fortalecidos en los peores momentos de nuestra vida. Seguramente has tenido momentos difíciles y si vos sos cristiano, yo entiendo que fue la palabra de Dios la que te pudo sostener. Fue el Espíritu de Dios trayendo la palabra del Padre que se nos fue dada por el Señor Jesucristo a nuestro corazón la que nos sostuvo. Y claro, si nosotros somos discípulos de Cristo, ¿quién mejor que nuestro Señor Jesús para ser ejemplo y testimonio de lo que es memorizar las Escrituras y tenerlas presentes en los peores momentos de su ministerio? Recordemos sin ir más lejos la tentación de Jesús que nos cuenta Mateo en el capítulo 4. ¿Sí? Él cómo le respondía a Satanás cuando Satanás insistentemente lo tentaba. Escrito está, escrito está, escrito está. Esa es la respuesta de Jesús, no sus palabras, la palabra de Dios, la palabra que Él nos enseñó, que Él nos reveló. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Cristo tenía presente la palabra para no pecar contra su Dios, para no pecar contra su Padre. Y ustedes podrán pensar, bueno, pero Jesús era Dios, sí, pero en esa condición Él estaba como un hombre siendo tentado como cualquiera de nosotros. Y fue la palabra de Dios la que Él tomó, guardó en su corazón para que cuando vino la tentación de Satanás, Él decir, no, porque escrito está. Esto es lo que dice Dios, esto es lo que yo obedezco. Y ese es el testimonio que nosotros tenemos y que debemos tener. Ahora, es de suma importancia esto, tener la palabra de Dios presente, tener la palabra de Dios en nuestro corazón. El Salmo 119:11, que también repasamos hace algunas semanas, dice: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Algo particular del Salmo 119, si no lo sabías, que tiene 22 estrofas. Es el Salmo, por supuesto, que es el capítulo más largo de la Biblia, pero a su vez tiene 22 estrofas que arranca cada uno con una letra
del alfabeto hebreo. Y esto es justamente para facilitar su memorización. Nosotros por ahí estamos más familiarizados con los acrósticos, ¿sí? Vamos a suponer, no sé, el acróstico que repasamos en nuestra segunda temporada, que era el sí Jesús, soberanía absoluta divina, incapacidad total, justificación solo por fe, elección incondicional, bueno, etc. ¿Sí? El sí Jesús, ese acróstico, a nosotros nos ayuda a memorizar esos temas, ¿sí? Y que posiblemente no nos acordemos todo el desarrollo de lo que hemos dicho, pero sí nos da un puntapié para comenzar a pensar y rever aquellas cosas que hemos aprendido, que hemos estudiado, ¿sí? Bueno, el Salmo 119 para los hebreos funcionaba de esta manera. Y esto en los salmos es recurrente, ¿sí? Usar diferentes sonidos para hacer más fácil la memorización, ¿sí? Utilizar palabras que suenen parecido para que al momento de recitar ese salmo yo me acuerdo, porque esta palabra sonaba igual que esta otra, entonces está en el salmo. Bien, esto lo que es recurrente para un niño que comenzaba sus estudios sobre la Torá, que también lo dice este artículo, era vital memorizar las escrituras. Sobre todo porque no todos los niños que estudiaban la Torá tenían recursos económicos para tener en sus casas los pergaminos con toda la Torá escrita. Así que memorizarlo era sumamente importante. Memorizar las escrituras, atesorarlas en el corazón. Me interesa mucho esa palabra. ¿Por qué no es memorizar? Es atesorar. ¿Sí? Es decir, que ese sea tu tesoro, algo de tu mayor importancia. Conocer y amar la palabra de Dios. Volviendo al punto de la tentación de Jesús y cómo guardar la palabra de Dios, el obedeciendo a Dios resiste al diablo y entonces el diablo huye, que es lo que nos enseña Santiago. Seguramente, y esto alguna vez lo he dicho, pero seguramente la prontitud con la que nos apresuramos a pecar, con la que nos irritamos muchas veces, la prontitud con la cual corremos a hacer lo malo, siempre está directamente relacionada con la falta de tiempo y dedicación que tenemos por conocer a nuestro Dios por medio de su palabra y memorizar su palabra. Es la palabra de Dios la que te va a sostener en todo tiempo, tanto en los buenos como en los malos. Entonces, esto es de suma importancia para el discípulo de Jesús. Necesitamos guardar la palabra de Dios que nos santifica. La estrofa Bet, nos dice Robert, comienza: ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Y dice, la estrofa termina: meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. El Salmo 119 es un canto hermoso a la palabra de Dios, a todo lo que es y hace la palabra de Dios. Así que es un buen salmo para comenzar a memorizar. Y nunca es demasiado tarde. Entonces, meditaré en tus preceptos, consideraré tus caminos. Esa palabra caminos también tiene que ver con la ley de Dios, ¿sí? Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré, esa palabra, no olvidaré tu palabra. ¿Cuántas palabras de Dios has memorizado? ¿Alguna vez memorizaste la palabra de Dios? Este es el momento. No dejes pasar más tiempo sin memorizar la palabra de Dios, los preceptos de Dios. ¿Sí? Es lo que te va a sostener a lo largo de toda tu vida. Entonces, pensá en aquellos pasajes que ya sabes y quizás, como muchos de nosotros, no podés identificar en la Biblia. Que ya sabes que es un salmo, o que es un proverbio, que es parte de un evangelio, pero no sabes exactamente dónde está. Entonces, si lo sabés, si lo memorizaste, bueno, escribilo, anotátelo, pegalo ahí en las puertas de tu habitación y todo el tiempo pensá en ellos y medita en ellos y vas a ver cómo el Espíritu de Dios te va dando luz, te va dando entendimiento de estas palabras que Dios nos dio. Y al momento de las tentaciones, de las peores pruebas, vos vas a tener en tu corazón la palabra de Dios. Al momento en que se presente ante vos la tentación, vos vas a tener la palabra de Dios para decir: no, diablo, no, este pecado escrito está. Al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Hermanos, este mundo quiere erradicar la palabra de Dios. A este mundo no le interesa la palabra de Dios. Este mundo, como Nabucodonosor, insiste en que vos abandones tu cristianismo. En el caso de Daniel, su cultura, su religión judía. Este mundo insiste en que vos dejes al cristianismo, que el cristianismo no es tan importante, no es tan bueno, necesitas esto otro, necesitas ser sensual, necesitas ser famoso, necesitas otra cosa, no necesitas la palabra de Dios. Este mundo quiere
quitarte todo lo que vos tenés de Jesucristo. Hermano, y si vos y yo no nos postramos delante de este Señor, que decimos que es nuestro Señor y que queremos seguir para conocer su palabra, para atesorar su palabra, para que ella sea nuestro todo, y lo más importante, créeme que este mundo no va a tardar en quitarte lo poco que tenés de Jesucristo. Entonces no le des ese lugar, no le des ese lugar a este mundo, plantate, hacele frente a las tentaciones del diablo. Volvemos a citar lo que dice Santiago, ¿sí? Él dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Cómo me someto a Dios? Obedeciendo su palabra, porque lo estoy obedeciendo, porque Él es mayor que yo, porque Él es mi Dios, mi Señor, yo lo obedezco. Y al estar obedeciéndolo, entonces eso intrínsecamente significa que estoy resistiendo a Satanás. Y como estoy resistiendo a Satanás por la palabra de Dios, porque obedezco a mi Dios, Él huye. Así que no dejes de resistir aferrándote a la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios es lo más importante y lo más poderoso. La palabra de Dios creó el universo, hermano. La palabra de Dios sostiene el universo. Así de poderosa es la palabra de Dios. La palabra de Dios resucita muertos, da vista a los ciegos. Eso hace la palabra de Dios, hermano, es poderosa. La palabra de Dios rompe toda tiniebla que hay en nuestro corazón. La luz de la palabra de Dios disipa toda tiniebla. La palabra de Dios nos da promesas, esperanza, más allá de este mundo, más allá de lo que vemos. Tenemos una esperanza que trasciende lo que vemos, está por encima de todo. Así que no pierdas el tiempo, memoriza la palabra de Dios y por supuesto no lo hagas para jactarte, para presumir de cuánto sabés de la palabra de Dios. Más bien hacelo para vivir para la gloria de Cristo, porque son las palabras de ese Señor que vos querés seguir, del cual vos sos su discípulo. Cuanto más palabra de Dios haya en vos, más palabra de Dios, más de Dios se va a ver en vos. Cuanto más palabra de Dios haya en vos, a la hora de aconsejar, a la hora de acompañar, a la hora de exhortar, vos vas a tener la palabra de Dios ahí presente para poder entonces hablar justamente de parte de Dios, que es lo que importa definitivamente. Entonces no pierdas el tiempo. Andate después de escuchar este podcast, andá a tu Biblia, toma un versículo, un capítulo, como vos te parezca mejor y memorizalo y atesoralo y meditalo todo el día. Así que ella sea tu meditación, dice el Salmo. Oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Hermanos, podemos decir, creo más de uno, levantando la mano honestamente, que no es todo el día la palabra de Dios nuestra meditación, que meditamos en otras cosas, que pensamos en muchas otras cosas, menos en la palabra de Dios. Quizá la palabra de Dios es lo que menos lugar nos ocupa en el día. Debe ser al revés. Debe cambiar eso y me pongo en primer lugar. Así que hermanos, hasta acá el episodio de hoy. Te animo. Si necesitas ayuda con esto, escribinos, ¿sí? Ahí tenés nuestras redes, escribinos. Comunicate con nosotros. Estamos para esto, ¿sí? Para ayudarnos a crecer juntos en el conocimiento de Dios. Así que muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Compartí este contenido si te parece que puede ser de edificación para otras personas. Si querés seguirnos en nuestras redes, somos Verdad al Mic. Y gracias una vez más por estar otro lunes escuchando la palabra de Dios, que es lo que nosotros queremos dar, ofrecer, que es lo único que va a permanecer para siempre. Muchas gracias, será hasta la próxima. Esto fue Verdad al Mic. Si te gustó, compartilo con otros y no te pierdas nuestro próximo episodio.